¿Cómo te va, David? Bueno, saludos para vos, para todos los integrantes ahí de la radio que están en el piso y para toda la audiencia en general. Bien, ¿cuál es la primera lectura acerca del anuncio del aumento del 50% en la tarjeta alimentar de 6.000 pesos? En este caso se va a 9.000. Sí, así es, como vos bien dice, David, el 50% es el aumento que va a recibir todas las mamás que perciben la tarjeta alimentar, que es una política que arrancó en el 2020, en medio de la pandemia, para asegurar los ingresos para comprar, para adquirir la canasta básica alimentaria, ¿no? Que es algo fundamental en términos de desarrollo de nuestro pueblo y particularmente de las infancias, ¿no? Lamentablemente, David, por la inflación, sí, ese proceso inflacionario, que creo yo que es el principal enemigo que tenemos hoy en la Argentina y que tienen particularmente los trabajadores, las trabajadoras, bueno, los sectores productivos también lo sufren. Por eso se tiene que acomodar en este porcentaje la tarjeta alimentaria en un 50%, pasan de 6.000 a 9.000 pesos aquellas familias que tienen un niño o niña menor de 14 años, de 9.000 a 13.500 las que tienen 2 hijos o hijas, y 18.000 pesos las familias que tienen más de 3 hijos. O también chicos con discapacidad a su cargo, también hay que decirlo, ¿no? Sí. Y las mamás también que están contempladas en la asignación universal por embarazo. También le corresponde el monto correspondiente al alimentar, ¿no? Porque acuérdate que por el anuncio que hizo el presidente a finales del año pasado, el monto de la tarjeta alimentar se deposita directamente con la asignación universal. Y de esa manera se simplificó el sistema, ¿no? Porque antes estaban por separados y eso traía aparejado, imagínate, que en la Argentina son 4 millones de niños y niñas que están contemplados bajo este programa, traía aparejado un montón de dificultades. Entonces, para simplificar, y también algo que me parece que es correcto, que también tuvo que ver con el mensaje de ayer del presidente, es de dónde se anuncia el tema de la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar es parte de la política de combate contra el hambre, que sí, se llama Argentina contra el hambre, pero que contempla otros aspectos que ayer fueron visibilizados, porque ayer se hizo el anuncio en una unidad productiva vinculada al Banco de Herramientas y Materiales e Insumos del Ministerio de Desarrollo de la Nación, que lo que hace es darle herramientas y máquinas a la economía popular y a la economía social para que, entre otras cosas, generen alimentos, para que puedan ser consumidos por el pueblo, y alimentos que son de calidad y tienen un precio muy accesible, porque lamentablemente el alimento, David, es uno de los rubros que más inflación sufrió en la República Argentina. Sin duda. Hemos visto que la semana pasada se le aplicó una multa de 150 millones de pesos a los molinos Cañuelas por el aumento indiscriminado y desmedido y desproporcionado, hay que decirlo, del precio de la harina de trigo, que resulta algo fundamental en la base alimentaria de los argentinos y de las argentinas. Entonces, lamentablemente, hay sectores que especulan con el hambre de nuestro pueblo, y este gobierno nacional, no solamente con estas medidas y que son herramientas financieras con que cuenta el Ministerio de Economía de la Nación para ponerle límite a la especulación, sino fundamentalmente financiando con subsidios, financiando con créditos blandos a los pequeños productores de alimentos, a quienes le agregan valor agregado, valga la redundancia, a quienes están generando y consolidando la economía popular en Argentina, ¿no? Una economía donde más de 7 millones de personas están incluidas, porque si no, David, solamente estamos subsidiando el consumo, y nosotros subsidiamos el consumo y ese dinero va derechito a las multinacionales. Luciano, interesante también ayer que el anuncio se haya hecho, el del aumento, justamente desde un lugar en donde cumple con uno de los objetivos del gobierno, y es que los planes sociales se transformen también en trabajo de alguna manera. Sí, esa afirmación es una afirmación incompleta, porque la mayoría de las personas que perciben planes sociales trabajan. Sí. Lo que pasa que no tienen empleo, que es otra cosa, es cuando hay un empleador, y ya nos remitimos y nos referimos a la economía de mercado. Yo te cuento un numerito, David. En el año 1974, en la Argentina, ¿sabes cuántos eran los millones de habitantes que eran la población activa trabajadora? 6 millones de argentinos y argentinas, trabajadores registrados, en el año 1974. En el año 2022, ¿sabes cuántos son? El mismo número, 6 millones.
y nosotros tenemos una Argentina hoy de casi 46 millones de habitantes. En ese momento habían 24 millones de argentinos. ¿Qué es lo que sucedió, David, en este proceso del mundo? Que el trabajo se fue precarizando y se fue transformando también en una economía paralela, entre comillas, que es la economía popular, a donde hoy en Argentina hay más de 7 millones de personas que han inventado su propio trabajo. Entonces, si desde el Estado Nacional no vemos y no invertimos socialmente en este sector, vamos a estar teniendo una respuesta parcial, porque solamente vamos a intentar incorporar al empleo formal a personas que nunca se van a incorporar al empleo formal, David. ¿Por qué? Porque viven su vida cotidiana en el marco de la economía popular, que no es lo mismo que la economía de mercado. Entonces, claro, el mensaje de ayer fue un mensaje mucho más profundo que solamente acercar una tarjeta alimentar, que es un subsidio al consumo. Claro. Sino decir, subsidiamos el consumo, pero también subsidiamos la producción y el trabajo. Entonces, y ahí cierra ese círculo. Por supuesto, hoy tenemos fuertemente cartelizada y monopolizada la producción de alimentos en la Argentina, entonces se juntan 3, 4 pícaros y le ponen, por ejemplo, el precio al kilo de la harina. Claro. Antes que se nos termine el tiempo, no puedo dejar de consultarte acerca de cuál es la mirada, en este caso del movimiento Evita y tuyo como dirigente, sobre la idea de algunos de parte de la vocería de Juntos por el Cambio, que pretenden quitar planes sociales a quienes están realizando algunas manifestaciones en la calle. Nosotros tenemos que tener un programa social, de trabajo, de empleo y de producción mucho más amplio y profundo que el que hoy tenemos. La solución nunca pasa por la violencia, por la exclusión. Eso lo único que hace, David, es generar más violencia en la Argentina. No vamos a terminar con los niveles de desigualdad y con los niveles de violencia en nuestro pueblo si no hacemos una inversión, que, ojo, la inversión no solamente es una inversión económica, es una inversión en educación, es una inversión cultural, porque cuando decimos de recuperar la cultura del trabajo, tiene que ver con que cada argentino y cada argentina que tenga las posibilidades de trabajar, tengan un trabajo, y que ese trabajo sea digno y que sea con derechos. Entonces me parece una bravuconada, me parece un mensaje facilista, me parece un mensaje también despreocupado y sobre todas las cosas irresponsable. Este señor que lo dijo, que es Horacio Larreta, aspira a ser presidente de la Argentina y deja claramente, para que todos los argentinos y argentinas veamos, que quieren gobernar solamente para un pedacito chiquitito. Nos dejaron un problema gigante, Fondo Monetario Internacional, una situación de quebranto de la República Argentina, y nosotros con mucho esfuerzo, y particularmente con el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras, que le está costando muchísimo, no llega a fin de mes, ya llega cada mes, está llegando raspando la olla, como decimos nosotros. Esa es la situación. Entonces, está difícil la cosa, sí, pero para salir de eso lo vamos a sacar con trabajo y producción, y es lo que el presidente ayer dejó ver y mostró a toda la Argentina. Bien, Luciano, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. No, gracias a vos, David, por el espacio, y bueno, mi saludo y que tengas un lindo día. Hasta luego, ¿no? Que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Luciano Chincarini, referente del movimiento Evita en Tucumán y articulador en el ámbito local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.